Hola, ¿qué hace? Soy Erikio y les traigo un nuevo capítulo de Hijo de una Deidad. Le doy gracias a AnimeBot02 por dejarme subir el fic. Comencemos. Mar de sangre. Y recuerden, Naruto y sus personajes son propiedad de Kishimoto Sensei. Comenzamos. La nave se bamboleaba de manera casi imperceptible mientras avanzaba perezosamente hacia su destino. Algunas millas más a su derecha, una nave similar se movía para tomar su puesto en el mar, dispuesta a encarar a su objetivo. Objetivo. Un término que en opinión tanto del almirante Snowball como de la almirante Kuroba, estaba sobrevalorado dada la inferioridad del enemigo. El Los Poseidón y el Los Leviatán llegaron a la marca dada por sus GPS y se dispusieron a esperar, sus blancos que de acuerdo a las imágenes satelitales, se hallaban a una hora aún de camino hacia ellos, por lo que tendrían un breve receso antes de iniciar. Mientras eso pasaba, a una distancia prudente la goleta llamada Nami-Ime donde un grupo de shinobi de Konoha entre ellos el trío Inoshikacho de los padres de Ino y los demás veían con ojos calculadores a las imponentes naves que se detenían de repente y se quedaban quietas aparentemente en alerta. En otro punto, en un velero que robaron, Danzo junto a Kurohige, el dueño de la flota pirata más cercana y con quien hizo un trato también veían a los portaaviones quietos y aguardando. Si así se ven a esta distancia, no quiero imaginarme a esos acorazados de cerca, mencionó tras silbar el líder de los Yamanaka, es un barco titánico. Pero solo son dos, señaló el Nara, lo que me hace pensar que no es lo único que los espera, quizá los refuerzos lleguen. Fragatas más pequeñas, se metió Choza a la plática. Sí, a la armada de Iwa le costará hundir a esas dos, si hay varias fragatas más pequeñas, Uzu tiene una alta posibilidad de ganar. Mientras, Danzo veía con codicia esa nave, el pirata no estaba tan seguro de haber hecho un gran trato de lo que el halcón le propuso, por la distancia conjeturó que esas embarcaciones debían ser al menos 7 veces más grandes que Marabunta su acorazado insignia, si Iwa caía, ellos no estarían en su opinión tan desprotegidos o eso era lo que al menos conjeturaba. Los mirones vieron por un lapso de una hora a las naves sin moverse, hasta que de repente, un rumor irrumpió la tranquilidad que ya comenzaban a gozar, luego unos 6 sonidos que al principio no identificaban la mayoría, hasta que un Anbu le mencionó a Shikaku que pudo ver con sus prismáticos, cómo salió humo de la nave en 7 ocasiones diferentes. Ahí entendió el Nara que la suposición de Ibiki era correcta, en esas naves había armas de fuego y estas habían sido detonadas. En medio del océano algunos minutos atrás, la flota de 20 barcos de guerra comandada por Akatsuchi el hijo de Onoki se dirigía a toda máquina rumbo a Uzu, se habían enterado de que Uzu de una forma sabía del ataque y por ello se apresuraron, entre menos tiempo les dieran a preparar sus defensas la victoria sería más fácil, estaba pensado eso, cuando oyó un ligero silbido que se intensificó y de repente en la retaguardia de la flota, una de las naves comenzó a incendiarse. ¿Qué demonios sucede?, preguntó por radio al barco en apuros el líder de la flota, sin embargo se quedó con la respuesta en el aire, silbidos similares se oyeron nuevamente y pudo oír nuevamente las explosiones en la retaguardia de otros 4 barcos en problemas. Comandante, algo nos ha golpeado, es un enorme proyectil, mencionó apenas un oficial por radio. Aparentemente un proyectil había sido lanzado y dio de lleno en la parte derecha de la popa, dañando las propelas y el casco seriamente, la nave se hundiría irremediablemente. Y eso fue de la única que logró hacer contacto radial, las otras 4 alcanzadas por los obuses simplemente hicieron agua y comenzaron a hundirse sin dar oportunidad de dar un informe. Vigía, informe, pidió el Jounin al mando a su vigilante, pero este fue incapaz de ver a su agresor. Así que pidiendo a los sensores que buscaran el objetivo, trató de pensar en un rápido contraataque, eso no pasó. Ahora vayamos por las fragatas de en medio, comentó casualmente desde su posición el almirante al ver por su pantalla como 5 de las 7 naves a las que apuntaron se hundían lentamente, todo observado a través del satélite militar que el príncipe Ray había colocado en órbita. Envíen los vectores de objetivo, ordenó el almirante a su subordinado, quien asintió y envió de forma electrónica los vectores a los artilleros, que rápidamente comenzaron a preparar la siguiente ronda, cuando en su lugar, una luz indicadora se encendió, con voz firme Snowball daba nuevamente la orden. Fuego, y nuevamente los cañones de largo alcance lanzaban una ronda de 4 tiros. Enseguida, la almirante Kuroba daba la misma orden y por ello el otro navío disparó al mismo tiempo sus 4 cañones de largo alcance solo una fracción de segundos después de que el primero de los cañones del Poseidón había sido disparado. En medio del océano.
A toda máquina, ordenó el líder de una de las fragatas de en medio de la formación que regresaba a ayudar a sus compañeros en desgracia. Para fortuna de ellos, aparentemente la mayoría de los tripulantes habían sobrevivido. El acorazado ya iba ganando velocidad cuando nuevamente esos infames silbidos llenaron el aire y los corazones de los marinos con miedo. Momentos después, 3 naves que estaban enfrente del barco, que comenzaba a salir de formación para el rescate, eran alcanzadas por los obuses hundiéndose rápidamente. 2 se hundieron con la primera ronda, pero las otras fueron barridas por 2 obuses lanzados después de manera contundente, haciendo que el azote del mundo fuera a pique tan rápido que los botes salvavidas fueron succionados por la nave mientras se hundían. Ahora presas del pánico, las 12 naves restantes trabajaban frenéticamente preparando sus armas y creando una formación para rodear a la nave que creían oculta en un potente genjutsu. Si Uzu se ocultó tras uno, fácilmente podían haber creado uno para una flota atacante. Con ese lógico pero errado pensamiento, el líder ordenó disparar sus armas, que para su horror no hicieron blanco alguno. Su oponente no estaba en su rango de tiro. Pero ellos, ahora lo entendía el hombre, si estaban en el suyo. ¡Oh, mierda!, exclamó Akatsuki mientras el ominoso silbido volvía a profanar la quietud del mar. Esta vez, los disparos hundieron 4 barcos más, el barco comandado por el hijo de Onoki incluido. Mar territorial de Uzu. Carguen las saetas, ordenó Snowball vía radio. El satélite mostró que sus 3 rondas de disparos habían reducido a menos de la mitad a la primera de las 2 flotas enemigas. Aunque la mayoría de los que estaban en ese lugar habían sobrevivido, la orden era no mostrar piedad. Ahora, para diezmar los números en los sobrevivientes, lanzarían obuses cargados con saetas. Al reducir su altura, un mecanismo haría explotar el ya frágil proyectil lanzado flechas de metal de 20 centímetros de largo. Lo peor, es que en las puntas de las flechas, había una película de sodio envolviéndolas. Así que las que cayeran al mar, detonarían apenas hicieran contacto con el agua, igualmente lo harían las que hirieran a alguien que estuviera en el mar. Fuego. Ordenaron casi de forma consecutiva los almirantes detonando nuevamente los 8 disparos. Pasados 2 minutos, los mirones de Konoha volvieron a oír otra ronda de disparos y pasados 2 minutos más una ronda de tiros. Pasarían 5 minutos para que nuevamente hicieran una ronda de disparos antes de comenzar lentamente a moverse ligeramente hacia su estribor. Al mandar a un vigía a ver qué sucedía, este les mencionó que una flota naval proveniente de Kumo se encontraba aproximadamente a 10 kilómetros de distancia. Mientras dispararon a los barcos de Iwa, yendo a toda máquina, los de Kumo lograron acercarse lo suficiente como para poder ser visibles apenas por los de Konoha. Eso quería decir que Kumo también los tenía a la vista, así que ahora Shikaku tenía curiosidad por saber qué harían en esas enormes naves y qué había pasado con la flota de Iwa. Hace algunos minutos atrás, flota de Iwa. Simplemente ahora había caos. Los botes salvavidas hacían titánicos esfuerzos para no hundirse con las naves que se apresuraban a adentrarse a las profundidades del mar. Para ellos fue un alivio momentáneo dejar de oír los silbidos y darse el tiempo para pensar qué hacer. Pero claro, eso no estaba en la agenda del enemigo. Nuevamente otra vez esos funestos silbidos se dejaron oír y de súbito una potente explosión por encima de sus cabezas. ¿Qué demo? Fue lo que alcanzó a decir un chunin bastante joven antes de ser convertido en alfiletero por varias flechas. Las saetas fueron inmisericordes con los aterrados marinos que estaban temblando de miedo en medio del mar. Las flechas que cayeron al agua casi de inmediato estallaron violentamente calentando el agua a su alrededor y las que herían a personas que flotaban en los escombros de sus barcos, terminaban matándolos por explotar en carne viva en sus objetivos. Detonación tras detonación, las saetas diezmaron a los sobrevivientes que maldijeron el día en el que se volvieron shinobi mientras aguardaban la siguiente ronda de esas flechas. Nuevamente el sonido de los obuses cortando el aire se oyó y momentos después, 2 de los 4 buques que aún quedaban de pie fueron alcanzados por los obuses logrando hundir a uno de ellos. La quilla del segundo fue comprometida pero rápidamente fue reparada por el personal de a bordo, salvando por nada a la nave de unirse a sus compañeras en el fondo del mar. El shinobi que quedó como líder al desaparecer el hijo de Onoki, ordenó la retirada en formación tras 2 horas de búsqueda de sobrevivientes entre el desastre naval a su alrededor. En los años venideros, la terrible paliza que Uzu le dio a Iwa sería recordada por los habitantes de la aldea como la masacre intangible debido a la lejanía de los 2 barcos enemigos, barcos que por estar a 18 kilómetros de distancia, ningún buque del país de la tierra llegó a divisar.
cañones de medio alcance, listos para disparar, anunció un marino al almirante al oír el reporte de los artilleros situados en los 8 cañones de medio alcance, cañones que podían disparar hasta a 10 kilómetros de distancia. Ahora, según los cálculos de todos, la flota de 22 barcos de Kumo se hallaba a 8 de ellos, por lo que se encontraban en el rango de tiro más que óptimo para disparar. Fuego. Se oyó nuevamente la orden de disparar en ambos portaaviones, lanzando entre los dos 16 cargas de obuses que salieron a toda velocidad contra su objetivo. Al estar a 8 kilómetros, pudo oír al igual que todos sus hombres el rumor de los disparos de los cañones y momentos después el silbido de los obuses. Dispararon a correa manual porque nuevamente los 4 barcos de la retaguardia comenzaban a hundirse tras la primer línea de disparos de ambos acorazados. Formación de batalla, ordenó a romper la alineación de aproximación para evitar ser un blanco más sencillo, pero para su desgracia, sus barcos eran más lentos que los encargados de recargar los cañones. Nuevamente el apagado sonido de las detonaciones se oyó a lo lejos y casi de inmediato el fiu de los proyectiles volvía a poner en alerta a los shinobi. De los barcos que rompían la formación de columna, fueron alcanzados otros 3 que hacían grandes esfuerzos por achicar el agua que se colaba rápidamente a sus estructuras. Era en vano, los usuarios elemento agua no sacaban tan rápido el agua y no había manera en 2 de esas naves de reparar el daño, por lo que sus respectivos capitanes ordenaban abandonar a los tripulantes. Parece que solo pueden atacarnos a esta distancia, conjeturó y ordenó que varios batallones bajen y se dirigían a abordar esas naves, ahora. Y efectivamente 12 batallones tras 4 minutos corrían a toda carrera sobre el agua para tratar de abordar a los portaaviones. Cuando iban alejándose nuevamente se oyó el silbido, pero fue seguido de una detonación. 8 obuses estallaron y lanzaron las saetas, hiriendo tanto a náufragos como enemigos en avanzada por igual. Casi al instante, nuevamente otros 8 obuses hacían blanco, hundiendo a otros 2 barcos, los más lejanos en la formación semicircular que trataban de rodear al Poseidón y al Leviatán. Lancen las shuriken. Rugió A. Varias shuriken de sus lanzadores se cargaron y fueron lanzadas tratando de dar en el blanco, mandándolas lo más lejos posible, acuatizando todas ellas a 4 kilómetros de distancia, y eso por el efecto de piedra en el agua rebotando. Preparen al cañón de riel, ordenó Kuroba a sus subordinados que comenzaron a alistar al cañón. Preparen a las baterías antiaéreas, ordenó Snowball. Fuego. Ordenó la almirante. El cañón de riel lanzó de forma simultánea 12 detonaciones que dieron en el blanco en 4 ocasiones diferentes, así que sin perder tiempo, la almirante ordenó apoyar a Snowball con el cañoneo usado a su ametralladora de obuses o cañón de riel. Sigan el cañoneo y cuando los shinobi enemigos estén en el rango de tiro más bajo, usen las ametralladoras, ordenó el almirante y añadió, y díganle a los Pidgeot y a los Yanma que se preparen a salir. Orden que replicó la almirante. Ya era hora de tratar con la flota de Kurohige. El cañón de riel y los cañones del Poseidón continuaron su inclemente ataque contra la flota de Kumo, que optó por avanzar de forma temeraria. El razonamiento de A era sencillo, los cañones debían de tener un rango mínimo de ataque. Además, era ya visible la flota naval del pirata Kurohige, que se acercaba a toda prisa. Si ellos estaban en su rango de tiro, también serían cocidos a cañonazos, así tendrían una oportunidad de contraatacar. Cuando ya estaban a solo 5 kilómetros o aproximadamente, a 3 millas náuticas, para conmoción de todos, observadores de Konoha, flota enemiga y flota de Kumo, se oyeron ahora 20 detonaciones y se comenzó a oír a las ametralladoras hacer su trabajo. Puesto de observación de Konoha. Mientras Chunin video grabó todo, los demás se estremecían ante el poder de esos barcos, largo, medio y corto alcance. No había una distancia que las armas de fuego no cubrieran y eso era ser simplista. Los 10 kilómetros de los cañones de medio alcance serían toda una hazaña para las armas de tiro propias de los shinobi, siendo 2 kilómetros el largo alcance que podían lograr. Lo que era más del doble de la pequeña distancia, y eso sí que era aterrador. Yo sugeriría llevarles una canasta de fruta y cromadas de riel de las kunoichi más hermosas a sus príncipes, dio una sugerencia de agenda de paz Inoichi Yamanaka, siendo de los más sobrecogidos por el aterrador espectáculo, pues el ratatatata de las baterías antiaéreas, siendo disparadas contra los shinobi en el agua, comenzó a mezclarse con los gritos de dolor de los shinobi, que en vano trataban de protegerse de esas armas. A 4 kilómetros del Leviatán. Retirada, retirada, ordenaba M, la amante de A, que era quien coordinó tan temeraria carga contra el enemigo.
Los escuadrones ya comenzaban a seguir la orden cuando los cañones de corto alcance comenzaron a lanzar obuses que estallaron en el aire y arrojaron una capa de polvo metálico. Momentos después, el Poseidón lanzaba otros obuses que tras estallar, provocaron una ligera lluvia. Y casi de inmediato, el polvo reaccionó al agua ardiendo como pólvora, quemando a los shinobi que empeoraron las cosas al cancelar su chakra para lanzarse al agua para apagar el fuego que los rodeaba. Eso fue peor porque muchos ardían con más fuerza, llenado el aire con los gritos de agonía que proferían, teniendo de fondo para amortiguar el ruido, a la cabalgata de las valquirias, burla sutil idea de la almirante. Y si creían que Kumo la estaba pasando mal, piénsalo dos veces. Todos vieron partir a 10.000-46 y 4 helicópteros Apache que se enfilaron a la armada enemiga de Kurohige, quien ordenó vía radial atacar en cuando estuvieran a punto. Infortunadamente eso no iba a pasar. El tac-tac-tac de las ametralladoras de los helicópteros resonaba en ellos mientras esperaban la orden de atacar, orden que se dio en cuando estuvieron los MiG sobre los barcos enemigos que se apresuraron a disparar, en vano porque sus armas no fueron concebidas para una lucha contra un objetivo aéreo. Pidgeot 1 preparándose para atacar, seguía el protocolo el líder de escuadrón de los aviones, número 4, fuego 1 al 3. Y soltó junto a los demás, sus bombas que hicieron blanco hundiendo tras estallar, a 7 de los barcos enemigos, para horror de Danzo y de Kurohige. Yanma 1 preparado, ahora era el turno de los helicópteros, número 1, fuego el 1 y el 2. Y todos lanzaron 2 misiles a un par de barcos que comenzaron a hundirse tras las detonaciones de los proyectiles. Haz algo. Rugió el halcón a su mercenario que tomó la radio del yate y trató de dar órdenes a sus barcos. Pero no sabía qué decir, las aeronaves estaban fuera de su rango de tiro, ya fuesen proyectiles o jutsu, no tenían nada que hacer, así que hizo lo único que quedaba en esa circunstancia. Retirada, terminó por ordenar con Danzo Púrpura de ir a su lado. No puedes hacer eso. Rugió molesto el ex concejal tomando por la chaqueta al capitán pirata. Se acabó. Las flotas de Iwa y Kumo son historia y también lo seremos nosotros si no nos vamos, espero que no nos sigan si ven que nos retiramos. Y se quitó a Danzo y abordó un bote rápido para ir a Marabunta. Pero jamás llegaría a su destino. El Pidgeot 1 se lanzó en picada tras tomar altura y se alineó contra Marabunta, aterrando a los tripulantes por el espectáculo de ver a un MiG lanzarse como flecha en su contra. Pidgeot 1 preparándose para atacar, número 1, fuego el 1, y disparó un misil y tomó altura, rápidamente saliendo del rango de tiro de la flota enemiga. El misil abrió un buen boquete justo por debajo de la línea de flotación del buque que comenzó a hundirse tambaleándose de lado, donde fue alcanzado por el misil. Momentos después, un segundo avión y un tercero imitando a su compañero, remataban al buque que se perdía lentamente en el mar. Igualmente los otros 7 aviones comenzaron a acosar de la misma forma a las 11 embarcaciones restantes de la flota, tomando vuelo y disparando, mientras que los helicópteros se entretenían disparando sus rondas de metralla a los náufragos de los acorazados hundidos. 20 minutos después, solo uno de los 20 barcos se salvó y eso, porque los aviones habían terminado su parte y regresaban al portaaviones que hizo su trabajo. Dejando a un impotente Danzo que ni vio como unos aparatos similares a barriles emergían del fondo marino, eran cargas de superficie soltadas por el Los Nautilus que se había quedado al margen de la refriega. En solo 5 minutos, las infamias cometidas por Danzo llegarían a su fin. Minutos atrás, a 15 kilómetros de las costas de Puerto Perla, el cañón de Riel volvía a cargar contra la flota de Kumo que tercamente se ponía en rango de tiro. Estaban a tan solo 5 kilómetros y medio cuando el cañón volvía a hacer blanco, hundiendo a otro par de naves, incluido el acorazado donde se encontraba A. El Raikage se hallaba bien, solo aturdido por la sacudida que recibió la nave al ser alcanzada por el obús. Rápidamente ordenó subir a los salvavidas y prepararse para abordar a los portaaviones, así que para dar aún muestra de fortaleza, encendió su armadura de elemento rayo y salto al agua y comenzó a correr contra su enemigo. Pero fue visto por los vigías del Poseidón informando a su almirante que dio la orden de usar el especial contra él. Un francotirador salió y comenzó a preparar todo, sacó rápidamente un rifle, lo preparó, apuntó y disparó. Oyó el disparo y a 3 kilómetros de distancia del buque sintió algo estrellándose contra su cara, ignorando el golpe que en absoluto lo hirió siguió corriendo, momentos después sintió un par más de golpes y momentos después, la respiración le costaba trabajo, las piernas le fallaron y se apagó la armadura de chakra.
Los tiros no eran de balas, eran de cápsulas de gas mostaza. Arcelia sabía que sería inmune aún a los rifles y sabía que las ametralladoras no lo detendrían efectivamente, por ello, decidió usar gas mostaza. En el supuesto que hubiera abordado, habrían lanzado más gas para asegurarse de derribarlo. Simplemente el Raikage jamás tuvo la más leve oportunidad. Ahora con 5 naves y un Kage posiblemente muerto o capturado, a la armada no le quedó de otra que retirarse. Habían provocado a la fiera y debían de prepararse para su contraofensiva. Igualmente, los shinobi de Konoha se retiraban y fue cuando los de Iwa y Konoha vieron al Nautilus y a los Kraken emerger a la superficie. El mensaje era claro, Uzu no volvería a caer como lo hizo en el pasado. Ciudad Ópalo. Buen trabajo, almirantes, felicitó la deidad a sus soldados. La batalla había resultado mejor de lo que supuso. Con el hijo de Onoki muerto y con el cuerpo de A recuperado, lograría meterle el miedo a Lao Beifon y a Ursa, para que jamás se atrevieran a atacarla. Aún así, debía completar el plan. Por ello, una vez que el cuerpo del difunto Kage fuera traído a sus costas, Luca iría a Kumo a regresárselos para que lo enterraran, después de usar un hiperrayo, mientras Chono le daría el resultado de la batalla naval a Iwa usando el mismo método. Kumo 2 horas después de la batalla naval, 4 de la tarde. La aldea hacía las cosas que siempre implementaba en estos casos, preparaba un desfile de la victoria. No concebían la mayoría la más remota posibilidad de una derrota. Uzu y el País del Sol quizá eran una isla y de alguna manera, Arcelia se las ingenió para aumentar su territorio un poco. No debían, en opinión de la mayoría, tener una armada extensa o poderosa. Por ello, cuando varios en la plaza central de la aldea estaban arreglando el templete que siempre usaban en esas ocasiones, se sorprendieron a lo grande cuando cayó desde las alturas un cuerpo sin vida. Un curioso se acercó a ver quién era y encontró una terrible visión. Tenía los ojos lechosos y sin vida, inyectados en sangre, la lengua le colgaba perezosamente de la boca, pero lo peor era que esta era gris y estaba hinchada al punto de ser casi 4 veces más grande, dando a saber que su Kage había caído envenenado en batalla. Así que alzado todos la vista, vieron a Trono montado sobre el mismo en su verdadera forma, ahí flotando a más de 20 metros, fuera del alcance de todos los shinobi ahí presentes. Hora de la contraofensiva, exclamó el príncipe. Dialga, haz lo tuyo. Su forma Pokémon solo rugió con fuerza antes de concentrar un hiperrayo, asustando a varios de los sensores en la plaza al percibir esa sensación. Ese jutsu es más, decía con los nervios de punta uno de los sensores ahí presentes. Es más fuerte que la Bijudama de B, completó otro tan aterrado como el primero en hablar. Fuego, lanzó el príncipe. El hiperrayo con el 2% del poder de Trono dio en la plaza y estalló, vaporizado a toda forma de vida en un radio de 500 metros, el impacto generó una onda expansiva que se llevó edificios, negocios y personas. Las tuberías de gas fueron arrancadas, dejando escapar el metano que ardió con las chispas de los aparatos eléctricos destrozados. Estas explosiones generaron ondas expansivas que se sumaron a la inicial avivándola, consumiendo todo a su paso con gran voracidad. Trono ya se había retirado hace rato. No necesitaba ver el cráter que dejó su hiperrayo, ni los daños que ocasionó en un radio de 4 kilómetros, borrando el centro de Kumo y matando a la quinta parte de la población total. Algo similar ocasionado en Iwa sucedió, solo que además de la destrucción causada, Onoki tuvo que enterrar a la madre de su adorada nieta y aparentemente la temperamental Kurotsuki había quedado huérfana al morir en batalla ese mismo día su padre. El Kage se reuniría con Lao para hacerles pagar esa afrenta, lo que lamentaría a la larga. Igualmente Ursa lamentaría haber desafiado a Arcelia. Konoha, 4 horas y media después del fin de la batalla. Llegaron en tiempo récord los shinobi encargados de ver la batalla. La información que traían era demasiado vital como para demorar su difusión. Por ello, tras media hora, Mikoto había mandado llamar a la asociación Shinobi para enterarse del resultado de la batalla. Inoichi puso en el proyector uno de varios carretes con la batalla, si a lo que vieron le podían llamar así. Todos vieron las gigantescas naves de combate disparar los obuses al aire en dirección a donde suponían que Iwa debía estar acercándose. Tras un tiempo vieron aparecer a la flota de Kumo en el horizonte y como ahora los barcos le prestaban atención cañoneándolos. Pasado un rato se pudo divisar a la flota de Kurohige y a los aviones y helicópteros despegar de los portaaviones y vieron a las aeronaves barrer con la flota de piratas. Y como gran final, a los 2 submarinos emergiendo del fondo, dando a notar aún más su superioridad. Son invencibles, musitó Kusina al terminar la película, esa maldita bruja es intocable.
No es la forma en que lo diría, pero Lady Namikaze tiene razón, concordó con el mensaje Izumi, las armadas de Kumo e Iwa son más avanzadas que la nuestra y vean cómo les fue, Iwa fue hundido aparentemente a una considerable distancia. ¿Cuál creen que sea su rango mínimo de ataque? Apostaría que pueden disparar esas cosas a nuestro rango de tiro y a menos distancia, estimó Shikaku, no conozco su rango máximo pero calculo que debe de rondar entre los 15 y 20 kilómetros. Lo que no sé, es cómo puedan apuntar a una distancia tan elevada. Cada vez que creemos que tenemos información suficiente de ellos, nos salen con algo nuevo, mencionó Ibiki cruzándose de brazos, no solo están sus acorazados, esas máquinas voladoras. Si no están en nuestro rango de tiro, podrían atacarnos con globos de agua helada esperando que nos dé pulmonía. Y tendrían éxito en la misión. He sabido de máquinas similares existentes en el país de la nieve, mencionó Hiruzen recordando uno de los informes de Jiraiya, pero esas máquinas ni por asomo se acercan a su capacidad. Un chunin entró corriendo, un espía acababa de enviar un mensaje encriptado vía radial, dando un informe que era de vital importancia, segundos después llegaba otro alegando lo mismo. La Uchiha tomó uno y no leyó, abriendo los ojos de forma desorbitada, lo que no pasó desapercibido nada a nadie. Momentos después, leía el otro informe y repetía su reacción, se lo pasó a Shikaku y después a Ibiki, reaccionando ambos de la misma manera. ¿Qué sucede Okage-sama? Preguntó el Sandaime a la Godaime, respondiendo el director de IT en su lugar. Si el otro informe dice lo mismo, aparentemente en represalia, Uzu destruyó el centro de Kumo y el de Iwa con un solo disparo de un jutsu de esas raras invocaciones. La sala se llenó de miedo, lo mismo sucedía en los palacios de Ozai, Lao y Yursa, habían aprendido por la mala que no debieron provocar a la deidad suprema. Omake, Konoha, esa misma mañana. Koharu Utatane estaba regando su pequeño jardín en el patio de su casa, la anciana ex consejera era junto a Danzo y a Omura, de los miembros del Consejo Civil que peor se tomaron el hecho de que Hiruzen los haya votado. Tanto que había conspirado y tramado amanzanado poder, solo para que en un tris le fuera arrebatado. Rumiaba su pena cuando oyó un murmullo y vio a uno de los ambú de su compañero de crimen caer muerto con un boquete donde debía estar el corazón asustándose terriblemente. Momentos después, Ayeka llegaba a escena cubierta de sangre calmando a la anciana pues ella era uno de sus ambú élite. Al menos de ustedes se hace una, mencionó con desdén por el género masculino, espero que haya muerto el o los causantes de forma lenta y dolorosa. Lo harán, mencionó antes de arrancarle las piernas a la altura de las rodillas usando una katana en llamas. Debido a ello además sufría la vieja un terrible dolor con la cauterización de su herida. ¿Con qué tramando para traer a mi hermano a esta pocilga y usarlo para derrocar a Zuko? Dijo enojada la ambú a la conmocionada vieja que trató de arrastrarse por su vida, dejar de tener brazos por ser estos cortados a la altura del hombro ayudaría a ralentizar su escape. Eres una traidora, escupía apenas la vieja, el dolor le dificultaba pensar y respirar. Y ayudado a agudizar el dolor, le clavó en partes no vitales y vitales, con excepción de su cabeza y corazón, su arma, causándole mucho dolor. Entonces fue cuando creyó conveniente usar su verdadera forma, dejando en shock a la anciana. Danzo fue infiltrado y aparentemente jamás lo sabría. Que tu muerte sea lenta, deseo la deidad del infierno mientras colocaba un altar con las pruebas documentadas de los abusos cometidos por ella y algunos de los que ayudó a cometer sobre todo a Danzo. Faltaba ver cuántos días faltaban para que le encontraran a ella, a Omura o dieran con las bases dentro de Konoha que previamente destruyó. Con Danzo en alta mar en un frente que jamás ganaría, era hora de despedazar a raíz al fin, la justicia por fin llegaba a aquellos que Danzo había perjudicado. A Megakure, el camino de Eva en el que Nagato solía usar como su cuerpo principal tuvo una suerte de contracción, Nagato fue llenado de una sensación de paz, lo mismo que Conan, quien miró a su amigo algo extrañada. ¿Sentiste eso? Preguntó ella. El pelirrojo solo asintió antes de hablar. Hubiera parecido que los dioses hicieron justicia en persona para nosotros, mencionó casualmente pero añadió frunciendo el ceño, muy tarde a mi parecer. La pelimorada asintió de acuerdo, sobre todo porque la imagen de Danzo llegó a su mente.